el portal del más allá. Nací con una condición médica que me llevó a estar en el hospital por mucho tiempo. Muchos de mis recuerdos son desde ese lugar. Hubo fechas especiales como la Navidad, incluso mi cumpleaños, en las que estuve hospitalizada. Junto conmigo siempre estuvieron mis padres. Principalmente fue mi madre la que me ha acompañado en este proceso. Puede que se escuche sencillo, pero no lo fue. No tengo el recuerdo de cómo comenzó este peregrinar por distintos hospitales, ni tampoco cómo sucedió que me diagnosticaron el cáncer. He escuchado por voz de mi mamá, cuando me llevaba al médico, que decía que comencé con mucha fiebre y cansancio, debido al aumento de temperatura en mi cuerpo. No me daba hambre. Mi mamá empezó a llevarme con un médico que tenía su consultorio en la colonia. Era un buen doctor, porque me mandó a hacer estudios para saber a qué enfermedad se estaba enfrentando. Los estudios que me realizaron fueron concluyentes. Fue la primera vez que mis padres se dieron cuenta del tipo de enfermedad que tenía. A partir de ese momento, me empezaron a llevar con el doctor del Seguro Social, aunque de igual manera me atendían de manera particular. Muchos de los momentos difíciles que pasé en el hospital mi memoria los borró. Supe por mi madre que me contó lo que me sucedió, como cuando entré en coma y quedé una semana inconsciente. Tuve recuerdos muy vagos de aquel episodio, pero más que recordar que estuve en coma, mi mente me jugó una mala pasada, porque toda esa semana que estuve inconsciente, viví una vida como si fuera real. Aún conservo el recuerdo de una mujer que estaba presente en mi vida. Ella era como un espejismo que aparecía y desaparecía de un momento a otro. Recuerdo que cuando salí del coma, busqué con insistencia a aquella mujer, como si fuera parte de mi familia. Revisé toda la habitación sin poder encontrarla. Fue un poco complicado querer comunicarme con mi mamá, porque me costaba trabajo hablar, pero en cuanto pude le pregunté por la mujer. Mi mamá se desconcertó, me contó que solamente ella había estado conmigo todo ese tiempo, que en ocasiones me visitó mi abuela y alguna de mis tías, aunque nadie como la mujer que buscaba. Para hacer más fácil la comunicación, mi mamá me mostró fotografías de las personas que me habían visitado. Cada rostro fue pasando en la pantalla del teléfono, sin poder identificar a la mujer que quería ver. Negando todo el tiempo en cuanto veía un rostro, poco a poco me fui olvidando de aquel recuerdo vago que tenía de esa mujer. Cuando estaba fuera del hospital me la pasaba en casa al lado de mis papás. No tuve ningún hermano porque fui la primera hija que tuvieron mis padres, pero con lo complicado de mi salud, decidieron no tener más hijos, principalmente porque mi enfermedad demandaba muchas atenciones, así como tiempo en el hospital. Mientras no tenía alguna complicación, estaba en mi casa tranquila, a excepción de los días que tenía que asistir a la quimioterapia. Me pasaba la mayor parte de la mañana recibiendo el tratamiento. Para ello ya tenía un catéter instalado en mi pecho de manera permanente para que no hubiera necesidad de estarme picando con la aguja de forma constante. Solo me conectaban al suero en el que ponía todos los medicamentos que necesitaba. Las reacciones a la medicina a veces eran devastadoras, ya que vomitaba constantemente durante un día, lo que no me permitía comer, ni siquiera tenía apetito. Había otros días en que los efectos secundarios del medicamento eran muy ligeros, casi no sentía nada, y podía hacer mi vida relativamente normal. Los días que me sentía mejor, iba a la escuela y podía convivir con mis compañeros y amigos. Julieta era mi amiga más cercana. Ella siempre estuvo presente en los momentos más complejos de mi enfermedad. En ocasiones le permitían entrar a verme al hospital, aunque por lo regular no la dejaban, ya que era menor de edad, al igual que yo. Recuerdo que me encontraba con Julieta en su casa. Después de salir de la escuela me invitó a comer al lado de su familia. Tuvimos una gran comida. Después nos fuimos a su habitación a ver una película. Todo estaba muy bien, hasta que me empecé a sentir muy mal. Julieta se dio cuenta, se acercó conmigo y me dijo que podía llamar a mi mamá o llevarme a mi casa. Después no supe qué sucedió. Perdí el conocimiento, me sumí en una serie de sueños irreales, en los que aparecía aquella mujer extraña, que me hablaba todo el tiempo. Nunca la había visto de cerca, solo la veía a la distancia que me extendía su mano para que la siguiera. Me hacía señales para que me acercara a ella. En un principio, me quedaba parada viéndola con desconfianza. Algo en mi interior me decía que no era seguro seguirla,
y debo de decir que mientras estaba inconsciente y tenía aquellos sueños, creía que se trataba de una realidad. Solo me daba cuenta que no era cierto hasta que despertaba, por lo que no me daba seguridad irme con aquella mujer desconocida. Era de figura esbelta, siempre traía un vestido blanco y largo. Su larga cabellera lacia le llegaba hasta la cintura, la cual se movía con el vaivén del viento. En aquella ocasión fue distinto. No tuve miedo y me fui acercando poco a poco a ella. Quizás lo hice porque comenzaba a reconocerla. Con pasos lentos me fui hacia el lugar en el que se encontraba, aunque por más que caminaba no lograba alcanzarla. Cada vez se veía más lejos. Sin embargo, hubo un instante en el que estuve lo bastante cerca como para verle su rostro. Aquella mujer se encontraba de espaldas, con su cabellera larga. Cuando giró la cabeza para hablarme, su cara descarnada me asustó. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Era un cráneo que me sonreía todo el tiempo. Quise correr, pero no lo pude hacer porque me tenía agarrada de la mano. Con una fuerza que no me fue posible contener, me siguió arrastrando, porque yo trataba de resistirme a su jaloneo. Trataba de agarrarme de cualquier cosa que estuviera a mi alrededor, pero eso solo le daba más fuerza a aquella mujer a seguir jalando, hasta que llegamos a un abismo. Ella se quedó un rato mirando fijamente hacia la oscuridad del agujero. Después volteó a verme, y con su permanente sonrisa siniestra se aventó junto conmigo al abismo. No puedo describir lo que sentí cuando caí al vacío, ni tampoco el miedo que me dio ante mi inminente muerte. Cerré los ojos, pensando que de esa manera la pronta muerte iba a doler menos. Cuando abrí los ojos, me costaba mucho trabajo respirar. Sentía un dolor en la garganta que no me dejaba hablar, así como una opresión en el pecho, después de estar entre tanta oscuridad. La luz blanca me cegó por unos segundos. Mantuve los ojos cerrados, hasta que de nuevo los pude abrir poco a poco. A mi alrededor había varios médicos y enfermeras, así como un desfibrilador. En cuanto el médico vio que abrí los ojos, le pidió a una de las enfermeras presentes que me quitara el tubo que estaba en mi garganta. Luego que me lo quitaron, sentí que podía respirar y hablar de nuevo. Aunque no pude decir una sola palabra, mi voz no me respondía. Solo atiné a levantar mi brazo izquierdo de una manera errática, porque había perdido la motricidad en mis extremidades. A través de la ventana de cristal pude reconocer el rostro de mis padres. Sus rostros pálidos y demacrados tenían huella del cansancio de estar tanto tiempo en el hospital. Fue la primera vez que fui consciente del sufrimiento que les daba por estar tanto tiempo en el hospital a causa de mi enfermedad, aunque no podía hacer nada por cambiar los hechos. Mientras el doctor me examinaba minuciosamente, pude percibir un murmullo que nunca antes había escuchado dentro del hospital. Era como si varias personas estuvieran reunidas rezando el rosario. Traté de identificar de dónde provenía el sonido, pero no había nadie más dentro de la habitación, a excepción de los médicos y las enfermeras. El doctor pensó que estaba buscando a mis padres porque me señaló hacia el lugar en el que se encontraban ellos. Me pidió que tuviera paciencia. En cualquier momento podrían entrar a verme. Seguramente vio mi rostro desconcertado, por lo que quiso tranquilizarme, aunque lo que realmente intentaba encontrar era saber de dónde provenía aquel murmullo. Después que el médico y las enfermeras terminaron de revisarme, les permitieron a mis padres entrar a verme por unos minutos. Mi madre de inmediato me abrazó y me cubrió el rostro a besos. Mi papá estaba ausente, preocupado. Por lo mismo, no les quise decir lo que había vivido durante el coma inducido, porque casi estaba segura de que era la muerte la que me llevaba a mi destino final, aunque no entendí el motivo por el cual había regresado del abismo del más allá. Aquella noche estuve en terapia intensiva. Mientras me encontraba en esa sala, no le permitían a mis papás estar conmigo. Solo los podía ver a través de un cristal, con su rostro afligido. Me sentía sumamente cansada, por lo que la mayor parte del tiempo me la pasaba dormida. Solo despertaba cuando una de las enfermeras llegaba a revisar mis signos vitales y a suministrar el medicamento. Todo el tiempo tenía mucho frío. Se lo dije a la enfermera. Ella amablemente me llevó una cobija. Me quedé dormida por un rato. En ese lugar perdía la noción del tiempo, porque no había ventanas para saber si era de noche o de día. Un perfume agradable me despertó. Era otra enfermera que me llegó a revisar. Ella me sonrió amablemente.
Mientras hacía su trabajo, pude notar que traía en su cabeza un gorro higiénico blanco. Se me hizo bastante extraño, porque todas las enfermeras que me habían atendido no la traían. También tenía un vestido blanco y un mandil del mismo color. Su atuendo me pareció particular, porque noté una extrema limpieza, y no era que las anteriores enfermeras no lo estaban, sino que ella, aparte de su perfume, tenía un olor particular en su ropa. Con el paso del tiempo, supe que se trataba de almidón, para que la ropa quedara perfectamente planchada. Después que la enfermera me puso los medicamentos que necesitaba, con una sonrisa amable se despidió de mí. Me dijo que cualquier cosa que necesitara se lo dijera. Ella estaría del otro lado de la sala, atenta a cualquier necesidad que tuviera. Por unos minutos me quedé extrañada por la manera particular en que me trató la enfermera, aunque me quedé dormida nuevamente. En la mañana le permitieron a mi mamá visitarme. Durante media hora se quedó conmigo. Le conté sobre la enfermera que me atendió durante la noche y el uniforme que ella portaba. Ya no pude continuar con mi charla, porque otra enfermera llegó junto con el médico. Les pregunté quién me había atendido durante la noche. La enfermera se anticipó a decirme que ella fue la encargada del turno de la noche en la sala. La interrumpí para decirle que otra enfermera me había puesto mis medicamentos en el suero. La enfermera de inmediato me corrigió, diciéndome que probablemente fue un sueño lo que había tenido, porque después que salí del coma inducido, mi mente quedó dispersa, por lo que pude haber imaginado que aquella mujer me atendió. Quise decirle que no había sido un sueño, que todo fue real, pero el médico intervino comentando los efectos secundarios producidos por los medicamentos que me estaban dando. En cuanto se fueron, le comenté a mi mamá que aquella mujer en verdad me había atendido, que no había sido nada producto de mi imaginación. Mi madre trató de tranquilizarme. Ella ya no me contradijo, pero noté en su mirada que tampoco me había creído. Ese día me cambiaron de terapia intensiva a terapia intermedia. Era mejor estar en esa sala, porque había más pacientes y más personal. También a mi mamá le permitían estar por más tiempo conmigo, aunque en la noche nuevamente se quedaba la sala a media luz y en absoluto silencio. De nuevo aquel aroma que ya lo tenía identificado. Era la misma enfermera que me había atendido la noche anterior. Mientras hacía su trabajo la observaba detenidamente. En cuanto terminó de hacerlo la tomé de la mano, solo para sentir que era real y que nada era producto de mi imaginación. Ella me sonrió. Me dijo que no me preocupara. Estaría del otro lado de la sala pendiente de cualquier necesidad que tuviera. Ahora estaba segura que ella era real. Más tarde, cuando llegó más personal a revisarme, les comenté sobre la enfermera. Al notar que no me prestaban la atención necesaria, les dije la forma en que ella estaba vestida. Las dos enfermeras se voltearon a ver sorprendidas. No me dijeron nada, pero supuse que me ocultaban algo. Durante la mañana mi mamá entró a la sala para decirme que se iba a ausentar, necesitaba realizar unos trámites. Y mi papá estaba trabajando, me pidió que no me preocupara, estaba bien atendida dentro del hospital, iba a llegar lo antes posible para estar a mi lado. Le dije que no se preocupara, me sentía muy bien, ya que los médicos habían dicho que al día siguiente me iban a cambiar de terapia intermedia a una sala normal, lo cual significaba que me encontraba estable. Ese día ya no me sentí tan cansada. Estuve despierta la mayor parte del tiempo hasta que una mujer de edad mediana llegó a visitarme. Supe que era alguien que me conocía porque me llamó por mi nombre. Aquella mujer me saludó con mucha familiaridad, aunque para mí era una desconocida. Seguramente ella vio la desconfianza en mi rostro. Me dijo que quizás yo no la conocía, pero ella era mi tía, la tía Aurora. Negué calladamente, aunque de alguna manera me sentía cómoda con su presencia cuando me llamó por mi nombre. Me di cuenta que no se trataba de un error. Creí que quizás mi mamá le pidió de favor que me fuera a cuidar, para que no me quedara sola, aunque sabía que no era necesario que alguien estuviera conmigo. La estancia de la tía fue muy agradable, porque me empezó a contar cuando ella y mi mamá jugaban juntas cuando eran pequeñas, y una serie de remembranzas que para mí eran desconocidas, ya que mi mamá nunca me contó de mi tía, ni tampoco nos habíamos frecuentado. No me importó no conocerla o no acordarme de ella. Estuvimos por largo rato conversando de forma muy amena, aunque mi tía Aurora era quien más hablaba. Después miró el reloj de pulso.
Era un artefacto pequeño y curioso. Le pregunté sobre su reloj. Mi tía me respondió que era un obsequio que le hizo mi mamá hace muchos años. Por eso era tan antiguo y que lo conservaba como un recuerdo muy estimado. Mi tía se despidió diciéndome que ya era muy tarde, pero que al día siguiente me visitaría de nuevo. Ella se acercó para darme un beso en la mejilla. Su rostro y sus manos estaban helados. Aunque no me importó que me diera un poco de frío, la calidez con la que me trató compensó todo, principalmente porque me fue posible conocer a una de mis tías, que por azares de la vida no había tenido contacto con ella. Me quedé sola por un largo rato. Se me hizo muy extraño que mi mamá no llegara, y no era que quisiera que estuviera conmigo, sino que nunca me dejaba sola, aunque ese pensamiento se fue cuando recibí una visita más. Sonreí un poco al ver que un niño desorientado preguntaba por mí. Cuando escuché mi nombre, levanté mi mano. De inmediato pensé que mi mamá, al saber que se iba a tardar en llegar al hospital, mandó personas a verme, para que no estuviera sola. Aquel niño tendría más o menos mi edad. Era muy callado y reservado. Le pregunté quién era. No me respondió, solo me dijo que se llamaba Juan Pablo y que mi mamá le había hablado mucho de mí. Por eso quiso venir a visitarme y platicar conmigo. Era muy rara la sensación que tenía con aquel niño, porque aunque no lo conocía, no me sentía incómoda con su presencia. Él no hablaba mucho. Su rostro era pálido, su cabello corto, sus ojos tristes y apagados. Le pregunté si le pasaba algo malo. Él lo negó. Me dijo que le hubiera gustado conocerme en otras circunstancias. No entendí por qué me lo decía. Poco a poco fue entrando en confianza. Comenzó a contarme sobre sus juegos, sus amigos, mis papás cuando me hablaba de ellos. Tenía la impresión de que no se trataban de mis padres, porque aludía a cosas que no conocía, como cuando mi papá lo enseñó a usar el valero y el trompo. Le pregunté qué eran esas cosas. Riéndose, me dijo que eran unos juguetes muy divertidos. En ese momento empezó a sonreír. Su rostro pálido cambió por completo. Me contó muchas historias, más que hizo al lado de mis papás. Apenas le iba a preguntar cómo fue que tuvo una relación tan estrecha con mis padres y por qué nunca lo conocí, aunque no lo pude hacer porque Juan Pablo se sobresaltó. Me dijo que era hora de irse. Antes de que se fuera, lo tomé de la mano. Le pedí que viniera a visitarme con más frecuencia, que me gustaría conocerlo más. Él se sonrió y sacó de su bolsa una canica. Me la puso en mis manos y se fue. Entendí que esa era la promesa que me hacía de volver. A los pocos minutos llegó mi mamá. Creí que de haberse tardado un minuto menos, se hubiera encontrado con Juan Pablo. Quise preguntarle si no lo había visto, pero era tanta la aprehensión con la que llegó que no me lo permitió. Llegó tocándome la frente para ver si no tenía temperatura. Fue con la enfermera para preguntarle si me había dado los medicamentos necesarios y cuál era la situación en la que me encontraba. Después de unos minutos, mi mamá se fue relajando. Fue cuando pude platicar con ella y decirle las visitas que había tenido. Le agradecí por haberme mandado personas cercanas a mí para hacerme compañía. Mi mamá me miró extrañada. Me dijo que ella no le había pedido a nadie que fuera a visitarme. Por eso llegó tan apurada, porque le llevó más tiempo de lo pensado hacer sus pendientes. Con calma le pude contar sobre la tía Aurora. Mientras le contaba a ella, me miraba extrañada. Me pidió que le dijera cómo era la tía Aurora. Le dije que era amable, alegre. Mi mamá me interrumpió abruptamente. Me pidió que le describiera con más detalles cómo era mi tía. Le conté que tenía el cabello lacio hasta los hombros, de tez morena, delgada y muy bonita, mientras le seguía diciendo a mi mamá cómo era mi tía. Ella abrió los ojos y me miró fijamente. Me preguntó si no le estaba mintiendo. Su pregunta me molestó mucho, porque no tenía razón para hacerlo. Ya no le seguí contando sobre mi tía Aurora. Preferí hablar sobre Juan Pablo. En cuanto comencé a decirle sobre mi nuevo amigo, mi mamá me tomó de mis manos y acercó mucho su cara, tanto que quedamos muy cerca la una de la otra. Con voz entrecortada me preguntó nuevamente si no le estaba mintiendo. Un poco asustada le dije que no tenía por qué hacerlo. Mi mamá se sentó a llorar desconsoladamente en la silla que estaba a un lado de mi camilla. Me quedé perpleja de su reacción. No sabía qué hacer ni qué decirle. Antes de que pudiera reaccionar, se salió de la sala para hablar por teléfono. A través del cristal de la ventana pude verla que manoteaba mucho mientras hablaba.
Enseguida se metió a la sala un poco más tranquila. Me pidió que le platicara sobre Juan Pablo. Le seguí diciendo los detalles. Mientras le contaba el encuentro que tuve con él, a mi mamá le rodaban gruesas lágrimas en su rostro. No lograba entender lo que le pasaba. Antes de concluir mi relato, le mostré la canica que Juan Pablo me regaló, con la promesa de que iba a regresar para que pudiéramos jugar juntos. En cuanto le mostré la canica a mi madre, ella ya no se pudo contener. Se puso a llorar desconsoladamente. Me sentía muy mal por ver a mi madre así, sin poder saber el motivo por el cual se encontraba tan triste, ni tampoco por no poder ayudarla. Estuvimos calladas por unos minutos, hasta que llegó el doctor para decirnos que me encontraba estable. Ya me podía ir de nuevo a mi casa. Aún seguía desconcertada por la actitud que tenía mi mamá. Ella ya no me preguntó, ni me dijo nada. Se asomaba con frecuencia hacia la puerta. Creí que esperaba ver a mi tía Aurora o a Juan Pablo, pero en realidad a quien esperaba era a mi papá. Él llegó con el rostro desfigurado. Entre ellos se dijeron algo entre murmullos. El primero que empezó a hablar fue mi padre. Tosió varias veces para aclararse la garganta. Parecía que lo que me iba a decir le costaba mucho trabajo. Me dijo que mi tía Aurora había sido su hermana, que ella murió cuando era muy joven a causa de una enfermedad muy grave que tuvo. Pensé que también se pudo haber tratado de cáncer, y que mi padre no me lo quiso decir para que no me fuera a asustar, y que no podía entender cómo era que ella me había venido a visitar. Sabía que no estaba inventando nada, porque él nunca me había hablado de ella, porque murió antes de que yo naciera. Cuando mi padre me reveló que el espíritu de mi tía Aurora fue el que me vino a visitar, no daba crédito a lo que me decía, pero estaba segura de que había sucedido. No había terminado de salir de mi sorpresa cuando mi madre empezó a contarme una historia. Con su voz quebrada y su rostro demacrado, me dijo que antes de que yo naciera, ellos habían tenido un hijo, de nombre Juan Pablo, que no me lo habían dicho porque no tenía la edad para entender lo que era la muerte. Pero ahora que ya lo sabía, Juan Pablo era mi hermano que murió de leucemia cuando tenía 8 años. Mis padres ya no pudieron continuar hablando. Los dos se fundieron en un abrazo mientras lloraban. Concluyeron diciéndome que ahora se daban cuenta que su hijo había estado presente todo el tiempo. Salí del hospital porque me habían controlado mi crisis. Seguí con mi tratamiento de quimioterapia durante más de un año hasta que los médicos me hicieron más estudios y me dieron la buena noticia de que el cáncer entraba en remisión. Cada año mis padres me llevaban a control para cerciorarse de que todo estuviera bien con mi enfermedad. En aquel tiempo no pude entender todo lo que me sucedió, pero ahora que pasaron los años y que soy una joven, traté de encontrar respuesta a todo lo ocurrido. La explicación científica o la de los médicos dijeron que debido al cáncer que tuve y a los estados de inconsciencia, mi cerebro tuvo una disociación de la realidad, ya que en esos momentos mi cerebro redujo el flujo de sangre y la actividad cerebral. Junto con los medicamentos que recibía, pude estar en un estado semiconsciente, por lo que confundí la realidad con la fantasía. Por supuesto, no creí lo que los médicos me dijeron, porque nunca supe de la existencia de la tía Aurora ni de Juan Pablo, mucho menos de aquella enfermera que se vestía de forma peculiar. Tiempo después conocí a una psíquica que me reveló una verdad. Me dijo que debido a mi enfermedad estuve a punto de morir. Crucé por un momento el umbral de la vida y la muerte, y aquella mujer de mis sueños no fue otra cosa que la muerte que ya me llevaba con ella al más allá. No pudo decirme por qué razón regresé, ni por qué pude ver a aquellos familiares muertos. Me dijo que lo más seguro fue que al estar casi muerta, abrí el portal de los muertos, y ellos pudieron venir a verme. Verdad o no, le creí más a la psíquica que a los médicos, aunque no volví a ver a mi tía Aurora ni a mi hermano Juan Pablo, y mucho menos a la enfermera. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.